Bueno chicos, vamos a tratar de explicar el método de nodos. Lo vamos a explicar de tal manera que podamos aplicarlo mecánicamente, es decir, que nosotros viendo directamente el circuito seamos capaces de plantear las ecuaciones que corresponden a los nodos de ese circuito. ¿Qué es el método de nodos? Bueno, es un método que nos permite a nosotros analizar el circuito, es decir, nos va a permitir obtener información de ese circuito. En este caso particular, por supuesto, las tensiones de los nodos del circuito bajo análisis. ¿Cómo aplicamos el método de nodos? Bueno, lo aplicamos con dos pasos, o lo aplicamos en dos pasos. El primer paso va a ser plantear las ecuaciones de nodo, como dijimos recién, de una forma mecánica, para poder hacerlo rápidamente y tratando de minimizar los errores. Y el segundo punto para terminar de aplicar el método va a ser resolver esas ecuaciones que nos quedan, que acabamos de plantear. Las ecuaciones se resuelven con cualquiera de los métodos que vimos en matemática, ¿no? Sustitución, igualación, sumas y restas, determinantes. O bien, si son muchas ecuaciones, digamos que si son 3 o más ecuaciones por poner un número, probablemente lo más aconsejable sea utilizar alguna aplicación o algún software para la computadora que nos permita resolver ese sistema. Por lo general, con hasta 2 ecuaciones es relativamente sencillo y además muy instructivo hacerlo a mano. Pero bueno, a partir de ahí, por supuesto, es mejor usar alguna asistencia por software. Bueno, vamos a ver cómo planteamos directamente las ecuaciones. Fíjense, yo acá puse admitancias, ¿no? Tenemos un nodo y tenemos varias admitancias unidas a ese nodo. Las admitancias son las inversas de las impedancias, ¿no? Una impedancia, recordemos, es una medida de la resistencia eléctrica que incluye las componentes de corriente alterna, ¿no? Es decir, es una medida de la resistencia cuando por el circuito, digamos, es una medida de la oposición al paso de la corriente, cuando por el circuito circulan corrientes alternas. No es correcto decirlo así, pero más o menos es como una resistencia que tiene una componente de corriente alterna adicional. Eso es una impedancia. La inversa de la impedancia va a ser la admitancia. Entonces, si yo tengo varias de estas admitancias, ¿ven?, conectadas a un nodo cuya ecuación me interesa plantear, bueno, vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Yo acá, fíjense, ¿no? De un lado tengo el nodo que me interesa plantear la ecuación, y del otro lado, en el otro extremo de la admitancia, que tengo? Bueno, tengo otra tensión aplicada que puede ser cualquiera. La idea es que yo tengo en un lado un nodo sobre el cual quiero plantear una ecuación, y en el otro extremo de la admitancia voy a tener otro valor de tensión. Eso ocurre con todas estas admitancias de acá, que puede ser un número en principio arbitrario, y después tengo otro nodo que es el nodo que considero que está a 0 volts, que es el nodo de referencia, como sabemos, que es el nodo de tierra por lo general. Bueno, fíjense, yo quiero plantear la ecuación en este nodo. Fíjense en cómo voy a hacer. Bueno, la tensión va a ser para el nodo Bx, así que pongo Bx, pongo paréntesis, y luego, ven, sumo todas las admitancias que están, ven, unidas al nodo. O sea que voy a tener Bx por paréntesis, ¿no? Y 1 más I2 más I3 más I4 más I5, etcétera, todas las que tenga. ¿Ven? Acá están. ¿Ven? Esta son la suma de todas las admitancias que están conectadas al nodo. Bueno, ahora voy a plantear esta segunda parte de la formulita. ¿Cómo hago? Bueno, pongo un menos y voy a poner B1 por I1 menos, ¿ven? B2 por I2 menos B3, ¿ven?, por I3. Entonces yo, por un lado, ¿qué es lo que tengo? Tengo la tensión del nodo multiplicada por la suma de todas las admitancias que están unidas en ese nodo, y luego tengo
la resta, ven, de cada una de las admitancias que llegan a ese nodo multiplicada por la tensión que tienen en el otro extremo de la admitancia. ¿Ven? Por ejemplo, I1, ven que está conectada al nodo X, también está conectada al nodo B1. Entonces me aparece acá un término que es menos B1 por I1. En esta admitancia de acá, que está conectada, como ustedes ven, al nodo X, también está conectada al nodo B2. Así que me aparece un término, ven, B2 por I2 restando. Lo mismo ocurre con B3, ¿ven? Me va a aparecer B3 por I3 restando también. Y así con todas, yo acá no las anoté, pero sería menos B4 por I4, menos B5 por I5, y así hasta que llegó a la última. Y después, fíjense que esto es muy importante también, todo esto está igualado a 0. Eso también es muy importante. Bueno, para el caso de que sean resistencias, si todas estas en lugar de ser impedancias fueran resistencias, yo en realidad voy a sumar, ven, voy a sumar las conductancias. Recuerden ustedes que las conductancias son las inversas de las resistencias. Es decir, si yo tengo una resistencia de 10 ohms, la conductancia que le corresponde va a ser 1 sobre 10, 0,1 Siemens. Bueno, ven, si estas fueran resistencias, ven, yo tendría la suma, ven acá me aparecería la suma de las admitancias, perdón, de las conductancias, y acá me aparecerían en cada caso, ven, otra vez, ven, la multiplicación entre el nodo compartido y la admitancia, y en este caso, bueno, la conductancia que lo comparte. Bueno, van a ver ustedes que es muy sencillo plantear estas ecuaciones, como vamos a ver en este ejemplo de acá. Ven, acá tenemos un ejemplo, bueno, conocido seguramente, que vamos a resolver por el método de nodos. Yo lo que voy a tratar de hacer acá es plantear la ecuación de nodos para B2. ¿Por qué lo planteo para B1 y para B3? Y bueno, porque B1, ven, el nodo B1, en realidad es un nodo con tensión fija, porque es la tensión de la batería, de esta batería de acá. Y el nodo B3 también tiene una tensión fija que está dada por esta batería de acá. Así que en principio las tensiones en estos dos nodos, en B1 y en B3, serían conocidas. Así que no tengo por qué en principio plantear ahí. Más interesante va a ser plantear la ecuación del nodo B2. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Fíjense, yo quiero plantear B2. Bueno, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener B2, ¿ven? B2, multiplicado ¿por qué? Por la suma de las inversas de la resistencia, o sea, por 1 sobre R1 más 1 sobre R3 más 1 sobre R2. Es decir, G1 más G2 más G3, es decir, las conductancias de estas resistencias. Fíjense ustedes que acá me aparece, ¿ven? B2 por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y fíjense ustedes que, ¿qué es lo que voy a tener después? Bueno, voy a tener menos, ven, menos, acá me aparece un menos B1 por 1 sobre R1 menos B3 por 1 sobre R3, perdón, sobre R2. ¿Por qué no me aparece 1 sobre R3? Bueno, no me aparece porque me quedaría multiplicado por 0, que es el otro nodo, el nodo de referencia. ¿Ven? Repasando entonces, voy a tener, si quiero calcular acá, ¿ven? Si quiero calcular acá la tensión en ese nodo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner B2 por G1 más G3 más G2, que son las conductancias que están unidas al nodo, menos, ven acá, menos B1 por G1, ven, B1 por G1, otra vez, menos B3 por R2, ven, B3, perdón, por G2. Y ese término, bueno, por supuesto, está acá, ahí. Y todo, como habíamos dicho antes, igual a 0. Recuerden ustedes que G1 es la conductancia de R1 y eso es 1 sobre R1. Lo mismo ocurre con G2 y lo mismo ocurre con G3. Por eso, acá me aparece 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, 1 sobre R1 y 1 sobre R2. Bueno, yo acá tengo la ecuación esta
que es la ecuación, ¿ven? De este nodo de acá. Si yo quiero despejar de esta ecuación B2, ¿qué es lo que hago? Bueno, paso todo esto, ven que está restando del lado izquierdo de la igualdad, lo paso al lado derecho, ven acá, lo paso sumando, y esto, este término, este factor que está acá multiplicando B2, lo paso dividiendo del otro lado. Y así tengo que B2 es igual a todo esto, ven todo esto de acá, dividido todo eso de ahí. Bueno, si yo tuviera los valores de la batería esta, que en definitiva es la tensión esa, y la batería esta, que en definitiva es la tensión esa, y además supiera los valores de las resistencias, podría calcular cuánto vale la tensión en ese punto de ahí, en el nodo B2. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer justamente ahora, ¿no? Ahora vamos a poner un ejemplo numérico. Vamos a poner que la batería 1 vale 5 volts, que la batería 2 vale 7 volts, que R1, ven, acá R1 vale 5 ohms, que R2, ven, esta R2 de acá vale 3 ohms, y que R3, que es esta resistencia de acá, vale 8 ohms. Y vamos a calcular B2. ¿Cómo hago para calcular B2? Bueno, lo que voy a hacer es, por supuesto, utilizar esta fórmula. ¿Y qué es lo que hago en esa fórmula? Bueno, si B1 vale 5 volts, pongo 5 volts para B1. Si R1 vale 5, ven, pongo 1 dividido 5. Si B3 vale 7, pongo 7 volts. Si R2 vale 3 ohms, pongo 1 sobre 3. Y lo mismo acá abajo. Lo que hago después es, hago las cuentas, y esto me termina dando 2 volts y un poquito más. O sea que acá voy a tener la tensión que acabo de calcular acá, que son 2 volts y un poquitito más. Bueno, este método no solo se aplica cuando yo tengo una red pasiva, como puede ser este caso, sino que se aplica a circuitos activos, como por ejemplo los que están formados por amplificadores operacionales. Ojo, también se puede aplicar a, por ejemplo, circuitos con transistores, perfectamente, no hay ningún problema. Si uno puede aplicar este método para analizar circuitos con transistores, y realmente es muy potente y uno puede calcular un montón de cosas. Pero bueno, nosotros vamos a utilizar operacionales en este caso. Bueno, voy a tratar de aplicar el método de nodos a este circuito de acá. Puedo aplicarlo a cualquier circuito. Arrancamos con ese por poner un ejemplo. Voy a ver si puedo, a ver si podemos ampliar un poquito para que se vea mejor. Ven, a ver si ahí. Bueno, lo que yo quiero hacer es encontrar cuánto vale VO en este caso. Y para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es aplicar el método de nodos al circuito. Por supuesto, VO, ¿de qué va a depender? VO va a depender de las entradas de B1, B2 y B3, y de los valores de los componentes que tenga el circuito, por supuesto. Por supuesto, además depende de la configuración en general del circuito, ¿no? Es decir, pero dado un circuito, digamos, específico como puede ser este, la tensión VO va a depender de los valores de los componentes del circuito, en este caso de estas resistencias de acá, y de los valores de tensiones que uno aplique a las entradas. La idea es aplicar el método de nodos para poder encontrar esa tensión. Bueno, ¿cómo se aplica el método de nodos acá? Nosotros consideramos que este amplificador operacional va a ser un amplificador operacional ideal para simplificar el análisis, digamos. Y la forma de aplicar el método de nodos acá es la siguiente. Yo lo que hago es escribo la tensión, digamos, la ecuación de nodos para la pata inversora, ven acá, para este nodo de ahí. Escribo la ecuación de nodo para la pata no inversora, y después, como el amplificador operacional es ideal, yo voy a poder igualar
la tensión la expresión de la tensión en este punto con la expresión en la tensión en este punto, porque se supone que si el amplificador operacional es ideal, las dos tensiones estas son iguales. En un amplificador real, la tensión entre la parte inversora e inversora debería ser muy próxima, porque la tensión diferencial, digamos la tensión entre las dos patitas, tiene que ser muy pequeña. Bueno, vamos a ver entonces cómo hacemos eso. Fíjense, ¿no? Si yo estoy parado acá, ¿no? ¿Cómo sería la tensión en este nodo? Bueno, yo tendría la tensión del nodo, es decir, B+, multiplicada por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, entre paréntesis, ¿no? O sea, la suma esa multiplicada por esta tensión de acá, menos 1 sobre R1 por B1, menos 1 sobre R2 por B2, menos 1 sobre R3 por B3. Fíjense en lo sencillo que es pensar cómo se plantea la ecuación, que por supuesto es la ecuación que nos va a aparecer por acá. Vamos a poner, ven, de vuelta, ven, esta es la ecuación para B+, ven, acá tengo la ecuación para B+, que es la que yo acabo de decirles así al vuelo en este momento, ven, fíjense ustedes, ¿no? ¿Ven? Es B+ por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, todo entre paréntesis, ¿ven? B+ por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, menos, ¿qué cosa? 1 sobre R1 por B1 menos 1 sobre R2 por B2 menos 1 sobre R3 por B3, ¿ven? Menos B1 por 1 sobre R1 menos B2 por 1 sobre R2 menos B3 por 1 sobre R3 igual a 0, ¿ven? Es así de sencillo. ¿Cómo será para B-? Bueno, para B- va a ser B- por, paréntesis, ¿no? 1 sobre R más 1 sobre RF, cierro paréntesis, menos BO por 1 sobre RF igual a 0. ¿Ven? ¿Ven? B- por 1 sobre R más 1 sobre RF menos BO por 1 sobre RF igual a 0. O sea que esta es la ecuación del nodo B- y esta es la ecuación del nodo B+. Ustedes fíjense que es muy sencillo aplicar la ecuación y siempre es igual. Esa es la gran ventaja que tiene el método, porque permite bueno, evitar errores sobre todo. Bueno, ¿qué le ocurre? Como les dije antes, ¿no? Una vez que uno tiene la ecuación para este nodo y tiene la ecuación para este nodo, lo que hay que hacer es despejar lo que vale B-, despejar lo que vale B+, y igualar. Por supuesto, yo estoy dando acá la forma, o una de las maneras de hacerlo, de resolver el método, resolver las ecuaciones a mano, ¿no? Es decir, si uno lo resuelve con la computadora o con alguna aplicación, por supuesto no hace falta realmente hacer eso. Pero bueno, entonces ¿yo qué hago? Despejo B-. Esto por supuesto pasa positivo para el otro lado, ¿ven? Es este término de acá, ¿ven? Pasa positivo, y esto de acá, este término de ahí, ¿ven? Pasa acá dividiendo, ¿eh? Y entonces tengo lo que vale B-. Y de acá hago más o menos lo mismo para despejar lo que vale B+. Es decir, todo esto de acá, ¿ven? Todo esto de acá pasa para el otro lado, ¿ven? Acá pasa positivo, y esto de acá, ven que está multiplicando a B+, no hay más remedio que pasarlo dividiendo. Bueno, como esto debe ser igual a esto, porque las tensiones B+ y B- son iguales, lo que hago yo acá es, ven, a esto de acá lo igualo a esto de acá, que no es otra cosa que eso de ahí. Bueno, de acá yo voy a despejar BO. ¿Y cómo despejo BO? Bueno, BO, ustedes fíjense, aparece solamente acá. De tal forma que lo que yo tengo que hacer es, tengo del lado derecho todo esto, voy a tratar de pasar esto también al lado derecho, que como está dividiendo lo paso multiplicando, ¿ven? Aparece acá, ¿ven?
estaba dividiendo acá y me aparece multiplicando acá, y del mismo modo este 1 sobre RF que está multiplicando ahí aparece, bueno, dividiendo, vamos a tratar de resaltarlo, dividiendo ahí. Bueno, acá hay otro ejemplo numérico, ¿no? Que sobre el circuito este que acabamos de ver, ven, sobre este circuito de acá, lo que hacemos en ese ejemplo es sencillamente darle valores a cada uno de las resistencias, y reemplazar, ¿no? Reemplazar todos los valores de las resistencias. ¿Ven? ¿Y cómo queda eso? Queda, cuando uno reemplaza y hace todas las cuentitas, fíjense en que, bueno, lo que decimos acá es que todas las resistencias valen 4,7K. Acá falta esa K, pero bueno, es eso, son 4,7K. Y el resto de las resistencias valen 47K. Bueno, cuando uno reemplaza todo eso y hace las cuentas, queda un número, ¿ven? Un número que es el factor que impone el circuito. Vendría a ser en este caso la ganancia, por supuesto, la ganancia de tensión, y una suma de los valores de las tensiones de entrada. Entonces, la tensión de salida va a ser igual a un número fijo, que es la ganancia del circuito, multiplicada por la suma de las tensiones de entrada. Por esa razón, el circuito se llama sumador. Bueno, vamos a aplicar el mismo concepto, digamos, para analizar este otro circuito de acá. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Yo quiero saber cuánto vale V y lo que hago es hacer exactamente lo mismo que antes, es decir, voy a plantear la ecuación para V-, voy a plantear la ecuación para V+, después de esas ecuaciones, de una voy a despejar V-, de la ecuación de V- voy a despejar V-, de la ecuación de V+ voy a despejar V+, y voy a igualar esas dos ecuaciones para despejar VO y obtener la tensión de salida del circuito. ¿Cómo va a ser acá? Miren ustedes, va a ser, si yo quiero plantear la ecuación de nodo para este circuito de acá, para este nodo de ahí, perdón, para V-, ¿cómo va a ser? Bueno, va a ser V- por paréntesis 1 sobre R más 1 sobre RA, cierro paréntesis, menos V1 por 1 sobre R menos VO por 1 sobre RA. ¿Ven? Acá está esa ecuación planteada. ¿Ven? V- por, ¿ven? Por 1 sobre R más 1 sobre RA. ¿Ven? Y después menos, ¿ven? VO por 1 sobre RA, ¿ven? VO por 1 sobre RA, otra vez, menos, ¿ven? Menos V1 por 1 sobre R. ¿Ven? Y ahí ya tengo planteada la ecuación para el nodo V-. Para el nodo V+, ¿cómo va a ser? Bueno, va a ser V+ por 1 sobre R más 1 sobre RA menos V2 por 1 sobre R. ¿Ven? Y acá está, ahí está la fórmula. ¿Ven? Fíjense ustedes que tengo V+ por 1 sobre R más, ¿ven? V+ por 1 sobre R más 1 sobre RA menos V2 por 1 sobre R. O sea que esta es la ecuación de V- y esta de acá, ahí, es la ecuación de V+. Lo que yo voy a hacer de la ecuación de arriba es despejar V-. Fíjense ustedes que si yo de esta fórmula quiero despejar V-, ¿qué es lo que hago? Bueno, esto que está acá, restando, va a pasar sumando del otro lado.
Y esto que está acá multiplicando va a pasar dividiendo, ven acá del otro lado. Y en la segunda ecuación va a ocurrir exactamente lo mismo, ven, esto que está acá restando ahí va a pasar sumando acá, y esto que está acá multiplicando va a pasar, bueno, dividiendo de este otro lado. Como dijimos hoy, ¿no? Como b menos va a ser igual a b más, lo que voy a hacer es igualar todo esto con todo esto de acá, y es lo que yo tengo en esta fórmula de ahí, tengo, ven, esto de acá, que es esto de ahí, igual a esto de acá que está copiado acá. Entonces este factor de acá termina simplificándose con este factor de acá, y por supuesto me queda solamente esto, ¿no? Que es esto de acá, ven, igual a esto de ahí. Por supuesto, de esta ecuación de acá ya es muy sencillo despejar BO, porque este término que aparece de este lado sumando va a terminar, ven, restando acá, y este factor que aparece multiplicando va a terminar dividiendo del otro lado. Finalmente, como puedo sacar factor común 1 sobre r de acá arriba, trabajando un poquito me queda, bueno, esta formulita que tenemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que se demuestra acá? Que en este circuito que tenemos ahí, en este circuito de acá, ven, la tensión de salida va a ser proporcional a la diferencia, es decir, a la resta entre estas dos tensiones de entrada, ven. Va a ser un número que va a ser fijo, que va a estar dado por la por el circuito en sí, multiplicado por la diferencia entre las dos tensiones, ven, B2 menos B1, y bueno, y por eso a este circuito se le llama amplificador diferencial. Bueno, vamos a ver acá si podemos correr esto. Acá les dejo, bueno, 3 ejercicios para que hagan y puedan entonces fijar los conceptos que acabamos de ver. Por supuesto, estos ejercicios van a quedar en la filmina, que es este documento que yo estoy usando para explicarles, para que puedan resolverlos y llegar a completar las consignas que se piden acá. Bueno, espero que haya sido de utilidad, y cualquier cosa, por supuesto, no duden en consultar. Hasta el próximo video.